Desde Londres, escuchas extraradio1.com. Hola amigos, somos Hortensia Celis y Enrique Gelista y los invitamos a escuchar Hecho en México desde Londres, Inglaterra. Todos los lunes de 8 a 10 de la noche por extraradio1.com. Buenas noches, mis queridos amigos. Bienvenidos a su programa Hecho en México desde Londres, Inglaterra. Ya son las 8:08. Sí, ya sabemos, llegamos un poquito tarde, pero bueno, pero ya estamos aquí con ustedes. Hoy, lunes 16 de enero del 2017. Estamos aquí ya listos para empezar con ustedes una noche muy británica, muy mexicana y muy buena vibra. Tenemos hoy de invitada a nuestra amiga Alejandra Casas, que ya viene en camino. Y pues bueno, les tenemos muchas sorpresas, mucha información y mucha música también. Y pues bueno, se vale pedir música también en inglés y en español hoy, de música de artistas británicos, así es que hagan sus peticiones en nuestra página de Facebook. Pero bueno, antes de seguir y continuar, déjenme presentarles a nuestro amigo Enrique Gelista. Buenas noches, Enrique, ¿cómo estás? Hola Orte, muy buenas noches a todos los que nos acompañan a través del radio por Extra Media y también a aquellos que nos acompañan a través de nuestra página de Facebook Hecho en México desde Londres, Inglaterra. Tengan muy buena noche aquí a los que están en el continente europeo, muy buenas tardes a todos los que nos escuchan en el continente americano y bueno, sobre todo el desearles, bueno pues ahora sí que estén pasando una bonita tarde, buen provecho si ya están comiendo e invitarlos a que compartan nuestro video y que compartan por supuesto en las redes sociales Hecho en México desde Londres, Inglaterra, para que más y más personas nos escuchen y de igual manera invitarlos a que participen con nosotros y bueno pues sobre todo que ya sea a través de sus comentarios, a través del Facebook o también que nos puedan mandar un WhatsApp o un número telefónico al 078197979035. Casi siempre se me olvida el principio, pero ya después ya ves que el 9797035. Para aquellos que nos escuchan desde fuera del Reino Unido, bueno, pues hay que anteponer el 44, que es la larga distancia. Entonces 0044-781-7979035. Claro que sí, y pues bueno, como dijimos, ustedes pueden hacer sus peticiones de música en inglés. ¿Qué artistas británicos te gustan a ti, Enrique? Cuéntame. Bueno, pues yo creo que empezamos por los tradicionales Beatles, ¿no? ¿Los Beatles? Yo creo, ¿no? Hay varias que son muy buenas, ¿no? O sea, tampoco... me estás diciendo los Beatles como lo dicen los americanos, ¿eh? ¿Cómo se dicen aquí en Gran Bretaña? Los Beatles. Los Beatles, ¿no? Exactamente, los entonces, Beatles. Sentadas, pero saluden chicas a la cámara aquí, miren, acérquense y saluden a la cámara ahí. Ellas son británicas, pero hablan español. A ver, ¿quieren pasar a saludar, chicas? Nomás para que digan que están aquí. A ver, ¿quién pasa? Rosy. A ver, pasa a saludar a Rosy, por favor. Hola, buenas noches. Al micrófono, así. Rosy, cuéntanos un poquito, ¿de dónde eres y qué haces aquí en Londres? Soy londinense y soy maestra de inglés como idioma extranjero, como idioma segunda. Ah, es profesora de inglés, pero hablas muy bien español, ¿eh? Déjame, uy, se cayó algo, perdón. Y cuéntanos, ¿cómo es que hablas también español? Yo también ya pasé 2 años viviendo en México, no conozco mucha extranjera ahí, así que pasé todo mi tiempo con mexicanos y es un placer tener la oportunidad de platicar y practicar tanto con la gente. Ah, muy bien. ¿Y cuándo fue la última vez que estuviste en México? Acabo apenas de regresar, de hecho, regresé en noviembre y estaba en Cancún enseñando allá. Ah, muy bien, qué bien. Feo lugar, ¿no? Muy feo, ¿no? Sí, horrible. Sí, muy feo. Frío, la lluvia. Sí. Mucha arena, ¿no? Las playas muy. No, tan feliz de regresar a Londres. Sí, claro, este clima maravilloso de aquí, ¿no? Sí, por supuesto, ¿no? Dejar aquello que está tan feo, ¿no? Tanto calor, ¿no? Sí. Qué bien. Oye, y pues bueno, ¿qué canciones británicas nos recomiendas escuchar para los niños? A ver. Para las niñas hay muchas, para mover head, shoulders, knees and toes. Ah, ok. ¿Y qué traducido al español es? Cabeza, hombros, rodillas. Y dedos. Y dedos. A ver, mi querido DJ Gelista, por favor, ponga esa canción ahí y que la conozcan nuestros amigos mexicanos y latinos. Acá. Échele pues. Pero tienen que bailar también, ¿eh? Hagan para acá, aquí. A Alejandra le gusta mucho bailar, ¿eh? Vamos a tener varios regalos.
Primeramente los invitamos a que participen en el regalo del mes, que bueno, pues aquí es un sorteo en donde ustedes únicamente se tienen que etiquetar en la foto de portada de Hecho en México, donde tenemos en esta ocasión la fabulosa suerte de tener un café 100% mexicano de origen chiapaneco, que bueno, pues lo están trayendo nuestras amigas de México Real. No, Real México. Real México, que déjenme decirles que desde mi gusto personal, yo ya tuve la oportunidad de probarlo, está muy bueno, es una calidad muy buena, lo pueden encontrar también en Amazon, pero aquí lo vamos a tener en este programa durante todo este mes, va a ser parte del regalo que van a tener para las personas que se etiqueten, y ya saben, el último lunes de cada mes, bueno, pues van a tener la oportunidad de participar para este sorteo. Y también... En esta ocasión, el último lunes sería el lunes 30 de enero. Era lo que estaba viendo 30 de enero va a ser el sorteo y se pueden ganar el café de México Real, producido en Chiapas, y también una muñequita de las que nos gusta regalar aquí, con sus trencitas y sus todos sus listones, ¿verdad? Como las Marías, ¿no? Exactamente, bueno, yo les llamo las Marías, pero comúnmente se les tienen llama su nombre, Marías, pero sí, siempre se me olvida porque es un nombre muy más aguas, ¿no? Algo así nos habían dicho. Algo así nos dijeron, sí, del Estado de México. Sí, nos dijo Sandra Neri, ¿te acuerdas de la tiendita? Ya nos dijo que cómo se llamaba. Mala memoria, si nos pueden ayudar para decirnos cuál es el nombre apropiado de las muñequitas, con todo gusto. Esas muñequitas de trapo que tienen sus listones y sus ¿cómo se llaman? Sus trencitas y sus listones. Muy mexicano. Una muñequita de esas y su café, para que tomen su café, producido en Chiapas. Así es. Así es que... Para hablar un poco. Y bueno, Love Londres es una empresa que está dedicada especialmente para mexicanos. Bueno, ahorita ya está llegando gente de otras nacionalidades, pero bueno, hay mexicanos que llegan y que tienen ganas de viajar y que realmente llegan primero aquí a Londres y de aquí se van a otras partes de Europa. Entonces les ayudamos a reservar desde los vuelos, el hospedaje, las actividades y todos restaurantes, todo lo que necesiten. Lo más importante es que bueno, todo está diseñado a la medida de su presupuesto, a las edades y dependiendo de lo que quieren gastar. Entonces si quieren a lo mejor un hostal o quieren a lo mejor un hotel ya de 5 estrellas, todo esto se acomoda a sus necesidades. Entonces la ventaja de los servicios que tú provees es que la gente te puede te puede contactar y te puede decir, oye, más o menos mi presupuesto es de esto, ¿para qué me alcanza? ¿Para cuántos días? Sí, claro, sí, y nosotros nos ajustamos a su presupuesto. Entonces, si viene una familia y trae niños pequeños y no tienen como idea de qué hacer aquí en Londres, pues bueno, aquí, como ya tengo varios años viviendo aquí, pues bueno, me considero como una experta en Londres y puedo yo decirles qué es lo que podrían hacer durante su estancia. Oye, Ale, y una pregunta, vimos que traes porra. Sí, ¿Quiénes son? ¿Quién es la porra que viene el día de hoy aquí contigo? Aquí están, es mi hermana Janet y mi mejor amiga Ana. Hola. Llegaron ayer y también ahí fui por ellas al aeropuerto. Les mostré cómo se utiliza la tarjeta Oyster Card, cómo utilizar el Londres. Cuando esto es desde que la persona pide informes, ¿no? Acerca de cómo hacer para viajar. Cuando ya están aquí y necesitan a lo mejor alguna reservación del restaurante o que cambie la fecha de su tour, entonces me mandan un WhatsApp y me dicen, oye, estoy perdido, ¿cómo le hago para llegar a mi tour? O ¿cómo le hago para llegar a tal estación del metro? Entonces me mandan mensaje por WhatsApp y yo estoy conectada todo el tiempo, les contesto y ahí está la asistencia virtual que las agencias no la ofrecen. Oye, ¿y no duermes? No, no, ya vieron ella. No como, no duermo, no vivo. Está con un ojo dormido y el otro sí, casi, ¿eh? Y no, comiendo por un lado y haciendo... Claro, a ver, cuando como sí. No, pero me da mucho gusto, ¿no? Ayudar a quien pueda y pues digo, no me cuesta nada y ayudar siempre a los mexicanos o ahora te digo ya las varias nacionalidades que están ya contactándome. Oye, Ale, ¿y cuántos años llevas haciendo esto? Bueno, llevo 11 años en la industria del turismo y ahora con la empresa Love Londres llevo 2 años. Ok, entonces, bueno, ¿y cuántos clientes tienes o más o menos de qué tamaño? Pues el año pasado tuve a lo mejor unos 200 clientes entre familias pequeñas, grandes, grupitos y tanto individuales como grupos de escuelas. Ahora que trabajo con la escuela de Anglo, que es una de las escuelas que más nos recomienda en la Ciudad de México, que vienen sus estudiantes, aquí los recibo, les doy un tour por la ciudad, les muestro cómo se utiliza el transporte, cómo se utiliza lo que necesiten saber aquí en Londres y les ayudo a reservar sus actividades. Entonces, tanto eso como familias y individuales. Muy bien. Perfecto. Y al rato, bueno, tienes una cortesía para los que nos están escuchando, ¿no? Sí, vengo a regalar una cortesía. Es un pase doble para la entrada al piso de cristal del Tower Bridge,
que está bien padre. En realidad, ¿cuánto cuesta? Es caro el ir ahí, ¿no? Sí, ¿Cuánto cuesta? No, está caro. Sí, es un buen ahorro. No, es un buen ahorro, digo, para que todos aquellos que no han ido y tienen la oportunidad. No, y está muy bonita la actividad, además de que estaba cerrado el puente, ahora ya lo acaban de abrir, entonces lo cerraron en agosto y lo abrieron apenas en noviembre, entonces pues ya, de una vez ahí está Love Londres regalándole un pase doble para el piso de cristal del Tower Bridge. Órale, y esto es para cualquier persona que venga, ya sea de aquí de Inglaterra pues o de... escuchen, ahorita vamos a hacer una dinámica entonces para ver quién nos está escuchando y pues el que venga o el que esté viviendo aquí que se lo gane, ¿no? Claro. Bueno, que pues sí. entonces ya saben, pongan atención porque en un ratito más les vamos a decir cómo se pueden hacer acreedores a este par de boletos para entrar al piso de cristal claro del London Bridge. No, de Tower Bridge. Tower Bridge. Sí, del Tower Bridge. Se va a cumplir esta semana a mi amiga Gloria Macías Hernández, a nuestro amigo Fernando Ramos de Ecuador también, Alfredo, no, ya lo pusimos Alfredo, dice, a nuestro amigo Luis Campos que va a cumplir esta semana y también a nuestro amigo Kamel Al-Sauri que también cumplió el 11 de enero. Al-Sauri. La hija de Camila. Ah, la hija, a Camila. Pues sí, cierto, sorry. Es que me escribieron aquí, pero no me dijiste. A ver, dígale. La hija de... Es que... Perdón. Ay, es que aquí no me escriben. Y el mensaje dice, hija de Camila. Escríbanme el nombre. Me escriben el nombre. Perdón, Kamel. Le mandamos saludos y felicitaciones a Camila, que es la hija de... Kamel Al-Sawi, a Camila hasta Liverpool también. Y pues bueno, quiero dar un agradecimiento a todas esas personas que también me acompañaron a mí, porque yo la semana pasada cumplí años también, apenas quinceañera, ya saben, pero no fueron los 15 años de Ruby, pero fueron los 15 años de Orte, aquí, y la celebramos muy muy bien el sábado, pues bailando aquí con todos los presentes que estuvieron aquí, bueno, excepto las que acaban de llegar, los que fueron, claro que sí, Alejandra Casas y Fallida también fue, y Enrique fue a comer también el domingo. La pasé muy muy bien, muchísimas gracias a todos, la verdad fue muy muy bonito pasarla con todos ustedes. Felicidades. Gracias. Y pues a todos los que estén... Música, yo no puedo escuchar los comentarios. ¿Por qué no? No sé a qué se refiere aquí. Ya lleva 2 canciones así. Ok, ahorita revisamos Oscar Valdés a ver qué es lo que está pasando, ¿no? Si alguna de las otras personas presenta alguna falla o que no lo están escuchando, háganoslo saber de igual manera. Bueno, Alejandro Casas dice, mejor me tomo una cheve. Ok, muy bien, Alejandro, provecho ahorita, ¿no? Albert, díjale. Ya ves que no se me pega, ¿no? Perdón, Alberto. María de le dice, ya hablaron sobre... no, ahorita vamos a hablar de eso. Laura Espinosa, muchas gracias. Ilse Vitus Pacher nos dice, bueno, nada más dice, Hortensia, me imagino que manda saludos. Jackie, ¿quién es? Ilse Vitus Ilse. Jackie Scott manda saludos a todos, dice, aquí estamos pendientes, ¿no? Bueno, a Laura Espinosa, ya pusimos la canción que había solicitado hace un rato, Delia Pacheco, efectivamente, Spice Girls, y bueno, pues vamos a continuar aquí con nuestro programa, y bueno, pues estamos aquí con nuestra invitada que trae su porra. ¿Cómo está la porra? Eso, muy bien. Bueno, pues aquí estamos con Alejandra Casas de Love Londres. Y bueno, pues Ale, ¿qué nos puedes platicar? ¿Qué es lo nuevo que trae o qué es lo que ahorita estás promocionando en general? Muchas cosas. Antes de que nos diga eso, ¿cómo se pueden ganar el boleto? Ese pase doble para visitar el puente de cristal en Tower Bridge. Cuéntanos. Bueno, nos tienen que decir... Hablar por teléfono. Bueno, hablar por teléfono. ¿Le vas a poner ahí tu número? Es el 0781-7979-035. Pero pueden llamar por WhatsApp, ¿no? Hay que darlo. Pueden llamar vía WhatsApp, así tal cual. Pueden marcar Bueno, si llaman desde afuera, plus 447-81-7979-035. Si hablan desde aquí de Londres, bueno, es 0781-7979-035. Para que, bueno, pues ustedes se puedan hacer acreedor de este par de boletos. ¿Cómo se los ganan, entonces? Que nos digan por qué se llama Big Ben. Okay. ¿El Big Ben? El Big Ben. ¿El Big Ben? Ok, entonces, bueno, la primera persona que nos llame al 0781-7979-035 y nos conteste, por supuesto, correctamente la respuesta, bueno, será acreedora a estos boletos. Entonces, mientras nos llaman, pues ahora sí, platícanos, Ale. ¿Qué es lo que trae Love Londres ahorita? Pues bueno, ahorita estamos promocionando este super tour padrísimo que se llama Godines VIP en Europa Oktoberfest 2017, que bueno, como el nombre lo dice, vamos a estar visitando el Oktoberfest. Entonces, el tour va a salir desde la Ciudad de México
vamos a llegar primero a Londres, de aquí nos vamos a París, de París a Ámsterdam y de Ámsterdam a Múnich, en donde vamos a entrar al Oktoberfest. Tiene un precio de 54,000 pesos mexicanos, que les incluye vuelos desde la Ciudad de México redondos. También les incluye el hospedaje en habitación compartida en todos los destinos, trenes entre las ciudades y actividades en cada una de las ciudades también. ¿Esto cuántos días sale? Son 9 días, saliendo del 21 de septiembre al 29 de septiembre. Y vamos a salir, bueno, como decía, de la Ciudad de México, vamos a llegar primero a Londres, aquí vamos a estar 2 noches, después nos vamos a París, Ámsterdam, Oktoberfest 3 noches, y hay gente que se puede quedar, porque me están mandando muchas solicitudes, que se quieren quedar más días en Europa para de ahí irse a viajar. Se pueden hacerlo también ya con una diferencia en el precio, pero por ahora son 54,000 pesos, todas estas actividades incluidas. Pueden checar la página www.lovelondres.com.mx/Godines para que vean todo el itinerario, y pueden reservar con tan solo 4,000 pesos mexicanos, y tenemos hasta el 31 de enero, ya que es cupo limitado. Oye, Ale, y una pregunta, ¿esto lo pueden hacer por pagos o se tiene que pagar? ¿Cómo No, se hace? sí lo pueden hacer por pagos. De hecho, como decía ahorita, pueden reservar su lugar con tan solo 4,000 pesos y con un depósito quincenal de 3,333 pesos, y hasta que terminen de pagar hasta agosto, y en septiembre ya que sea el tour. Entonces hay gente que ahorita está reservando no con solo 4,000, sino está dando un poquito, un adelanto como de 10, de 15,000 pesos para que los pagos ya sean quincenales, o pueden hacerlo mensuales, los abonos, y mientras ellos pueden pagar como mejor les acomode, para terminar de pagar antes de septiembre, que es el día del tour. Ahora, hay una pregunta sobre este precio que tienes en general. ¿Cuándo tienen que liquidar, o cuál es la fecha límite para que puedan liquidar este viaje? El 15 de agosto. Ok, entonces, pues para que todos ustedes, si están interesados en venir acá a Europa, bueno, pues ya lo dijo Ale Casas, y bueno, pues con la experiencia de Love Londres, bueno, pues pueden con 54,000 pesos venirse para acá 9 días, del 21 de septiembre al 29 de septiembre, y aprovechar este paquete que, bueno, pues les incluye, pues no solamente Londres, les incluye París, les incluye ir al Oktoberfest, Ámsterdam, ¿no? Y el Oktoberfest en Múnich. Entonces, bueno, sin duda, pues va a ser un momento que ustedes pueden aprovechar. Y esto, tenemos por ahí una llamada, algo por el estilo, creo. Sí, ¿no? Tenemos a Carlos. ¿Verdad? A ver, si yo empiezo y les digo, chicas, a ver, obviamente en México tenemos el tequila. ¿Qué otras bebidas pueden decir ustedes que tienen? A ver, ¿qué tenemos en México, digamos? ¿Mezcal para ellas? Sí. Pulque y mezcal, sí, porque si no, luego nos atrasamos así. Pero ¿y qué bebidas británicas tenemos? Pues tenemos el whisky, como espíritus whisky, ginebra. Ginebra, muy conocido como el gin and tonic aquí, ¿no? Sí, el gin. Y el whisky, ¿verdad? Ok, en México tenemos tacos. ¿Qué otra comida mexicana podrían recomendar ustedes? Cochinita pibil. Cochinita pibil. Quesadilla. La guajolota. ¿Qué platillos británicos hay aquí que pueden recomendar ustedes? Creo que los mexicanos siempre nos van a ganar en esa etapa. Sí. Pues, pero ¿qué es más? Sí, y ya. Sunday roast. El pudín. Black pudding, el pudín negro. Postres, hay varios postres que sí comemos. El desayuno inglés. El desayuno inglés, muy conocido también, ajá. El desayuno inglés. ¿Cuál sería el equivalente al desayuno inglés en México? Chilaquiles. El chilaquiles, el desayuno inglés, que consiste en los huevos estrellados, salchicha, frijoles entomatados. Sí. Exactamente. A ver, en México tenemos un edificio muy bonito donde tocan música de clásica y hacen ópera. Está en la Ciudad de México. Exactamente, es Bellas Artes. ¿Cuál sería el equivalente aquí en el Reino Unido, en Londres? Se llama Royal Albert Hall. Royal Albert Hall, donde se hacen también muchos eventos, la Sinfónica de Londres toca ahí también, ¿verdad? Perfecto. Y saben que los amigos que escuchan Hecho en México, si ustedes ponen su código SANTO100, pueden obtener un descuento del 10% en los boletos, pero si ponen ahí, si les mandan el correo directamente para comprar su boleto, les pueden dar un adicional de 5%, o sea, en total de 15% por su boleto, si ponen ahí, lo escuché en Hecho en México, UK.
Así es que compren sus entradas ya para este gran evento de lucha libre. Que se van a divertir, la verdad, es un gran espectáculo, muy recomendable para toda la gente, digo, tanto para británicos como para mexicanos, para latinos en general. Sí. Yo creo que la lucha libre mexicana es una de las, ahora sí que es un ícono de la lucha a nivel mundial, ¿no? Exactamente, el año pasado nos la pasamos re bien, oye. Y aparte que también los luchadores salen y platican y se toman fotos con la gente, así es que eso es muy muy bueno, ¿eh? Oye, ¿y a quién les tocó el muñequito en la rosca? ¿Quién comió rosca? ¿Quién le tocó muñequito? Yo, pero no me tocó. ¿No te tocó? Vas a traer los tamales, perfecto. ¿Hasta cuándo vas a estar aquí? Con todo gusto te vamos a estar esperando, por supuesto, señoras y señores. Bueno, pues muy bien, porque bueno, pues justamente, de hecho, vamos a tener programa el día... Bueno, podríamos poner el 6 entonces, en dado caso. Tendrá que ser el 6 de febrero. Tendremos que mover un poquito. Pues mira, sabes que ya pueden hacer sus pedidos de tamales con nuestra amiga Su Villa de Pacífico MX. Ya está haciendo sus pedidos de tamales, así es que ustedes pueden encargarles los deliciosos tamalitos que hace. Y también nuestros amigos de Mestizo, por los que no quieran también quieran ir a probar diferentes tipos de tamales, nuestros amigos de Mestizo tienen su promoción y van a tener su festival de tamales hasta del 26 al 2 de febrero, donde pueden probar tamales oaxaqueños y diferentes sabores también de flor de calabaza, mole, los rajas y demás. Y nos están dando un descuento también si ustedes hacen su pedido y si son más de 10 tamalitos, les hacen un gran descuento si mencionan que lo escucharon aquí en Hecho en México también. Genial, bueno, pues entonces ya saben, amigos, vayan a Mestizo y bueno, mencionen ustedes en su pedido que, bueno, pues lo escucharon aquí en Hecho en México y van a tener un descuento. Y ahorita además, imagínate que, bueno, puedes comer tus tamalitos con chocolate, pero también hay otra opción, y la otra opción que tenemos pues es probando un delicioso café mexicano como puede ser el México Real, que bueno, pues la gente se lo puede ganar aquí en este programa. En este programa, como muy sencillo, únicamente tienen que etiquetarse. ¿Qué pasó? Ahí, usted sígalo. Únicamente tienen que etiquetarse en nuestra foto de portada para que, bueno, participen en el sorteo que vamos a tener el día 30 de enero, lunes 30 de enero, donde se podrán ganar una bolsa de este café mexicano que es chiapaneco. La verdad es muy, muy, muy de alta calidad. También lo pueden comprar ustedes en Amazon, pero bueno, pues nuestros amigos de México Real nos están haciendo, bueno, pues ahora sí que le están dando la oportunidad a las personas que participen con nosotros de poderse ganar un paquete de este delicioso café, y bueno, pues qué mejor que poderlo tener, pues ahora sí que para partirlo, bueno, para departirlo ahí con tus amistades, o también puede ser un muy buen regalo de un producto 100% mexicano de alta calidad. Y además que bueno, pues si estás ahí comiendo tus tamalitos con un rico cafecito, pues sensacional. Claro que sí. Y también nuestros amigos de La Línea, el Festival de La Línea, Andy Wood, ya están los boletos a la venta para que ustedes vayan a ver en abril a... ¿Saben quién viene? ¿Quién? Sí, Julieta Venegas. Julieta Venegas viene aquí a Londres y pues bueno, ya están a la venta en el Festival de La Línea. Pueden ahí comprar sus boletos. Y también Orquesta Mendoza, que tocan ricas cumbias guapachosas también. Se me olvidó poner una buena, hasta ahorita, ¿verdad? Pues bueno, ya se está llegando casi al final del programa, pero vamos a tomar claro que sí. Más que nos robaron. Por ahí tenemos otros. Extra Radio 1, con toda la actualidad de Londres y el mundo.